Hoy quiero hablarte sobre el fruto del Espíritu, ¿ok? Ese es el mensaje de hoy, es el Espíritu Santo y el fruto que Él produce en la vida del cristiano. A veces cuando hablamos sobre fruto y don, a veces podemos confundirnos y pensar que son la misma cosa, pero son cosas distintas. Los dones son capacidades que Dios nos da para poder servirnos unos a otros, para servir a la iglesia. Pero el fruto no es una capacidad, sino que el fruto tiene que ver con el carácter del cristiano. Son ciertas cualidades que Dios comienza a moldear y a forjar en nuestra vida desde el momento en que somos cristianos. Y podríamos ponerlo así, el fruto es la obra interna de Dios, donde Él produce en nosotros rasgos de carácter que son distintivos de Él. Son cualidades que tienen que ver con el carácter, no con una capacidad de nuestra habilidad de poder hacer algo, sino más bien tiene que ver con quiénes somos, con nuestro carácter, que es muy, muy importante para Dios. Entonces, déjame orar y vamos a leer y vamos a comenzar a estudiar. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que estas verdades espirituales que están en tu palabra puedan hallar cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayamos brevemente, deja marcado ahí tu Biblia en Gálatas 5, pero vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, deja marcado Gálatas 5 y vamos rapidito a Juan capítulo 15. ¿Se acuerdan de eso? Lo tenemos más o menos fresco, lo estudiamos, es el libro que estudiamos antes de esta serie, el Evangelio de Juan. Jesús está en la última noche antes de ir a la cruz o previa a ir a la cruz y Jesús dice muchas cosas. Pero una de las cosas que Jesús dice, Juan 15, verso 16, Juan 15, 16, Jesús dice esto, le dice a sus discípulos, ¿ok? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto, ¿ok? Esa palabra, fruto. Dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto. Dice Jesús a sus discípulos, a los que estaban ahí con Él, a los apóstoles, yo quiero que ustedes lleven fruto y los he puesto para que lleven fruto y ese fruto que ustedes van a producir va a ser un fruto que va a permanecer. Entonces, es importante eso. Muchas veces en la iglesia cristiana o evangélica hay a veces como que un énfasis en los dones del Espíritu y sí son importantes, claro que sí. No negamos nada, creemos en todos los dones, como dijimos que somos continuistas, no somos cesacionistas, pero a veces como que por tener un carácter o ser algo como muy fascinante y a veces tiene que ver o la gente lo asocia con manifestaciones sobrenaturales, como que a veces con cierto morbo la gente como que le llama la atención eso y a veces como que esto otro de los frutos como que no le ponemos mucha atención. Pero realmente, como decía hace un rato, el don es una capacidad que Dios da, pero el fruto tiene que ver con nuestro carácter, con quiénes somos y con quién Dios quiere que seamos o cómo Dios quiere que seamos. Nuestro carácter es importante. De hecho, Pablo, en su carta a los Corintios, la primera carta, él dice que la profecía va a cesar, que las lenguas cesarán, pero que el amor nunca va a cesar. Y el amor tiene que ver con carácter, vamos a verlo hoy. El carácter es lo que tú y yo nos vamos a llevar para la eternidad. Es quienes tú y yo vamos a ser en la eternidad. Los dones se van a terminar en este mundo, en esta vida, pero el carácter, quiénes somos, eso va a perdurar por la eternidad. Entonces, esa transformación que Dios está haciendo en la vida de cada cristiano tiene una repercusión en la vida eterna, en la eternidad. Por eso Dios quiere que tú y yo maduremos, que crezcamos, porque es lo que seremos en la eternidad. Ahora sí, volvamos a Gálatas 5 y vamos a comenzar leyendo ahí en el verso 16. Pablo le está escribiendo a estos cristianos en la zona de Galacia, de ahí viene el nombre Gálatas. Y es una iglesia que comenzó bien, pero que no está terminando tan bien.
Ellos creyeron en Jesús, pero por alguna extraña razón habían venido hombres que estaban enseñando algo extra al evangelio de Jesús. Ellos le decían, ok, está bien creer en Jesús, pero Jesús no es suficiente. Eran estos hombres llamados los judaizantes, hoy todavía existen, y te dicen que Jesús está padre, pero necesitas también guardar la ley de Moisés, que tienes que circuncidarte, tienes que guardar lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con las dietas, con los días festivos. Y Pablo le dice, ¿quién los embrujó? Le dice a los Gálatas, esa palabra usa, ¿quién los embrujó para volver atrás, para volver a lo que eran antes? Y en esta carta, en la parte final, en el capítulo 5, él habla de la libertad que tenemos como cristianos, que nos ha sido dada por Jesús, por esta nueva vida que Jesús nos ha dado, y comienza a hablar de la vida en el Espíritu. Y es ahí donde en el verso 16 dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo comienza a hablarnos de esta vida en el Espíritu, de andar en el Espíritu, y va a hablar de los frutos que el andar en el Espíritu produce en la vida del cristiano. Pero la primera palabra importante, el verbo ahí es andar. Es andar. Y si te fijas, es un mandato, es una instrucción, no es una sugerencia. No le está diciendo a los cristianos, si ustedes quieren, anden en el Espíritu, sino que está dando una orden. Es imperativo, esto es lo que el cristiano debe de hacer, así debe de vivir, debe de andar de una cierta manera, debe de andar de una cierta forma. Es un mandato, y la palabra andar tiene que ver con compañía, con unión y con cercanía. Cuando tú andas con alguien, estás diciendo que estás caminando con esa persona, que hay una relación, hay un vínculo que te hace estar unido a esa persona. Vamos andando juntos, vamos andando por la vida juntos. Yo ando con mi esposa en esta vida juntos. Hay una relación, hay una comunión. Pero no solamente cuando tú estás con una persona significa que estás junto, sino que también cuando estás con otra persona significa que esa persona influye en tu vida. Y también cuando habla de andar en el Espíritu, significa que el Espíritu Santo también debe de ser y quiere ser y será una influencia en la vida del cristiano. El Espíritu Santo está, y por eso es una persona, por eso lo dejamos claro el primer domingo que estuvimos estudiando esto. No es una fuerza que influye en nosotros, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que va a influir en nuestra vida cuando venimos a poner nuestra fe en Jesús. Entonces dice andar. Tenemos una relación con el Espíritu. Le pertenecemos a Dios, Él vive en nosotros, Él nos quiere guiar. Mira, baja tantito, ahí en el mismo capítulo 5, leímos el verso 16, pero baja hasta el verso 18. Fíjate lo que dice el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Ahí ¿qué significa andar? Aquí está la interpretación de Pablo. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa ser guiado por el Espíritu. Eso es lo que significa andar. Esto es importante. Cuando yo camino con Dios, no es para que yo lleve a Dios donde yo quiero que Él vaya. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando oramos, ¿qué es lo que decimos? Señor, quiero esto, ayúdame a conseguir esto, bendice esto, y quiero como que jalar a Dios para mi lado. Dios no se va a dejar llevar para tu lado ni para el mío. La influencia de Dios, lo que Él quiere es llevarme a mí para su lado, guiarme a mí a su voluntad, no que yo lo guíe y haga Él mi voluntad. Entonces, cuando Él dice de andar, está diciendo, como dice en el verso ahí 18, que Él quiere guiar nuestra vida. Él quiere dirigir nuestra vida. El Espíritu Santo quiere dirigir nuestra vida. Entonces la pregunta hoy para todos nosotros que debemos hacernos es, ¿quién está dirigiendo nuestra vida? ¿No? La vida o mi vida está bajo el control de ¿quién? ¿Mía? ¿De mis decisiones, de mis deseos o de Dios? No hay así como que un punto medio. ¿Es mi vida está en el control de Dios o está en el control mío? ¿Dios es mi Dios o yo soy mi Dios? ¿Qué onda con nosotros? Aquí claramente dice que el Espíritu Santo, andar con Él, significa ser guiado por Él. Mira lo que dice Pablo a los romanos en Romanos capítulo 8,
verso 14. Vamos ahí, Romanos 8, 14. Retrocede hacia ahí, ve hacia tu izquierda, un par de libros atrás. Romanos 8, verso 14. Mira lo que Pablo dice ahí a los corintios. Perdón, a los romanos. Dice, porque todos los que son, ¿qué? Guiados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está. Dice que, primero es una evidencia de que una persona es un hijo de Dios, es que el Espíritu de Dios va a guiar su vida. Eso es. Esa es una evidencia. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo va a guiar tu vida y mi vida. Entonces, yo a veces es que no sé qué hacer, ¿ok? Yo entiendo que todos llegamos a puntos en nuestra vida en que no sé qué hacer, no sé qué decidir en esto. A veces como que queremos, como que las grandes decisiones se las queremos dejar a Dios, o cuando estamos en problemas, esas decisiones se las dejamos a Dios. Y las cosas pequeñas de lo cotidiano de la vida las decidimos nosotros. Ok, Dios quiere guiarnos en las grandes decisiones y también en las pequeñas. Porque generalmente las tragedias de nuestra vida es la suma de pequeñas decisiones que nos llevaron a un camino equivocado. ¿Se acuerdan? El miércoles hemos estado estudiando el libro de Jueces. Estamos estudiando la vida de Sansón y ahí vimos ¿se acuerdan del papá de Sansón? Cuando sabe que va a ser papá, dice, Señor, ayúdame, ¿cómo tengo que criar a este niño? Porque no tengo la menor idea de cómo hacerle. ¿Qué quieres tú para su vida? Entonces, la dirección de Dios y la guía de Dios se ve en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos su guía, su dirección. Entonces, Dios nos asegura en su palabra de que los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios los va a guiar. Nos va a guiar. Entonces, no nos va a dejar así como que sin dirección. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué significa andar? Significa ser guiado, y Él nos va a guiar a la voluntad de Dios. No solamente nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios, sino que juntamente con eso nos va a dar la capacidad y el poder para hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas que Él hace. Nos muestra cuál es la voluntad de Dios y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Aquí, en este libro. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces Dios nos va a mostrar cuál es su voluntad, y cuando Dios nos habla y nos muestra en su palabra lo que debemos hacer, Dios nos va a dar su poder y su capacidad para poder obedecer lo que este libro manda. Porque necesitamos de una ayuda sobrenatural. Lo hemos dicho muchas veces, amar a tu amigo es bien fácil, pero perdonar a tus enemigos es imposible. Y sin la ayuda de Dios para poder hacer eso, nunca lo vamos a poder lograr. Cuando alguien te ofende, queremos venganza, queremos responder, pero Jesús nos dice, no, perdona, ora, pon la otra mejilla. Esas cosas no son naturales en nosotros. Pero cuando Dios nos dice, esto es lo que debes de hacer, pero no solamente yo te voy a ayudar con saber, sino que te voy a ayudar con el poder hacer eso. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nos guía a la voluntad de Dios y nos da el poder para hacer su voluntad. Podríamos decir que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, o cuando andamos en el Espíritu Santo sería como el conector entre la teoría y la aplicación de la palabra de Dios. Es lo que hace que la teoría se transforme en una realidad en nuestra vida. Es como el punto que junta las dos cosas para que eso o esto pueda verse en mi vida. Siempre que ves, por ejemplo, las cartas que el apóstol Pablo escribe, siempre la primera parte es la parte teológica, es todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que significa ser un cristiano, cómo Dios nos ve, qué hizo Jesús en la cruz. Siempre comienza así. Pero siempre en sus cartas, la parte final, la última parte, él habla de cómo la teología se ve en la vida práctica, cómo el ser un cristiano se ve en un matrimonio, cómo se ve en un hijo, cómo se ve en un empleador, cómo se ve, en la escuela. Siempre hay una conexión. ¿Por qué? Porque Dios hace algo y nos da la capacidad para que nuestra vida pueda vivir de una manera diferente. Ahora, en Gálatas 5:16, donde leímos recién, dice algo muy interesante. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Quiero leerles este mismo versículo, pero en otra versión de la Biblia, en la Biblia de las Américas. Está parecido, pero como que nos ayuda a entender cuál es la idea realmente original de este versículo. Dice, digo pues, andad por el Espíritu, y hasta ahí sigue igual. Dice, y no cumpliréis el deseo de la carne. Dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cuál es la idea de este texto? Que creo que la Biblia de las Américas lo logra transmitir mejor que la Reina Valera. Y es, ¿cuál es nuestro error? Al menos el error que yo he cometido muchísimas veces y que a lo mejor tú igual. Estamos conscientes de que nuestra carne es real, ¿verdad? Que hay una lucha en nuestra vida. Las tentaciones son reales y nuestra carne nos pide muchísimas cosas. Y nos quiere obligar a obedecerle. Entonces muchas veces lo que tú y yo hacemos es enfocarnos en pelear contra la carne. Es decir, no voy a hacer esto, no voy a volver a mentir, no voy a volver a enojarme. Y nos enfocamos en lo que no debemos de hacer. Ese es un error. ¿Sabes por qué? Porque aquí el texto nos lo dice. El énfasis del cristiano no es luchar contra la carne. El énfasis y el llamado del cristiano es andar en el Espíritu. ¿Cómo combatimos a la carne? No peleando en contra de ella. La carne es combatida cuando andamos en el Espíritu. Entonces nuestro énfasis, tu énfasis como cristiano, mi énfasis como cristiano, como discípulo de Jesús, es andar en el Espíritu. Y cuando yo y tú andamos en el Espíritu, no voy a cumplir los deseos de la carne. No sé si me explico. Porque todos queremos dejar a lo mejor cosas que constantemente estamos tropezando. Y tú pon el nombre ahí que quieras. Tú sabes cuál es tu talón de Aquiles. Y, y otra vez. Y te prometo, Dios, que no, mira que yo puedo. Y nos enfocamos mucho en mi capacidad, en lo que yo te prometo, en lo que yo soy capaz de hacer. Y por eso probablemente estamos falle. Porque nos estamos enfocando en esa área de nuestra vida donde tengo un problema y no en caminar en el camino que Dios quiere que camine, que es ser dirigidos por Él y no obsesionarme con esa área de mi vida que quizás está teniendo un poder más fuerte. Entonces, si tú y yo andamos en el Espíritu, caminamos con Jesús, como resultado, la carne va a empezar a perder poder sobre nuestra vida. Si eres esclavo de algo, del mal temperamento, del carácter malo, de la ira, del enojo, o de la lujuria, o de lo que quieras. Mi énfasis, tu énfasis, no debe ser, quiero dejar de hacer esto, es, quiero caminar con Jesús. Quiero hacer su voluntad. Y esto que a lo mejor es fuerte en mi vida, va a ir perdiendo el poder. Lo va a ir perdiendo. Entonces el enfoque es el andar. No el no satisfacer mi carne, sino el andar con Jesús. Ahora verso 17 dice, de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí habla Pablo de una guerra. Hay una guerra, ¿verdad que sí? Tenemos una guerra en nosotros. Y la guerra es entre la carne versus el Espíritu. La carne se opone al Espíritu, es adversario del Espíritu. Son adversarios. Y todos los que somos cristianos entendemos esto, ¿verdad que sí? O sea, hay una batalla en nuestro interior. O sea, yo sé que he sido llamado a caminar con Jesús. Yo sé que debo de andar en la palabra de Dios, pero también mi carne no quiere obedecer esto. No quiere orar, no quiere leer la Biblia. Por eso no pienses de que cuando tú digas, voy a hacer mi devocional, la carne te va a aplaudir. No. O cuando digas, quiero ir a congregarme, sí, vamos el domingo. No. La carne te va a hacer la vida imposible para que no abras la Biblia, para que no ores, para que no te congregues, para que no vivas este libro. Entonces tú y yo no podemos esperar hasta que diga, cuando tenga ganas voy a hacerlo. ¿Vas a tener ganas algún día? ¿Tu carne va a tener ganas algún día? Sí, mi espíritu lo pide, lo necesita. Pero mi carne dice, no, ¿para qué? Mejor vea al cine. Y no es que estoy en contra del cine, ¿ok?
No digan, el pastor dice que no hay que ir al cine. No, no estoy diciendo eso. Pero siempre que, probablemente, muchas veces que queremos como que profundizar nuestra relación con Dios, tomar mi comunión con Dios más seriamente, siempre te lo firmo, van a haber distracciones que van a empezar a aparecer. Que este amigo te invitó acá, que esta amiga te invitó allá, que vamos aquí, que veamos esto. Deja eso para después. Así. Porque lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu son adversarios. Nunca van a hacer las paces. Y todavía la carne y los deseos de la carne están presentes en nuestra vida. Este es un error que yo tenía cuando era un recién convertido. Yo pensé, ingenuamente, que el día que yo había puesto mi fe en Jesús, los deseos de la carne iban a desaparecer. Y muchos años estuve así y dije, ¿seré cristiano? A lo mejor no soy cristiano. Y constantemente hacía la oración del pecador. Y resulta que no, si yo estaba bien. El problema es que cuando nacemos de nuevo, la Biblia no dice que los deseos de la carne desaparecen. Sino que lo que ocurre es que Dios pone nuevos deseos en nuestra vida. Pone el deseo de hacer su voluntad. Pone el deseo de hacer y de vivir una vida que glorifica a Dios. Pero los malos deseos siguen estando presentes. Los deseos de la carne siguen estando presentes. Y esa es la lucha que dice Pablo acá. Porque si la carne dejase de existir, no habría esta lucha que Pablo dice que existe entre la carne y el espíritu. Y aquí le está hablando a cristianos como tú y yo. Entonces, los deseos de la carne no desaparecen, pero ahora Dios pone nuevos deseos en mi vida que le quieren honrar, que le quieren glorificar. Y yo puedo ahora sí obedecer a los deseos que Dios pone y no seguir obedeciendo a los deseos de mi carne. Yo puedo obedecer si quiero, pero no estoy obligado a vivir bajo los deseos de mi carne. Un cristiano que ha nacido de nuevo tiene la libertad que Dios nos ha dado de poder decirle no a la tentación. Una persona que no es cristiana, que no tiene a Jesús, no tiene la libertad de decirle no a la tentación. Es esclavo del pecado. Y nunca va a poder ser libre de eso. Si vas a un grupo de autoayuda, a lo mejor te van a medio ayudar en algo, pero eso se va a manifestar en otra área en tu vida. Pero si vienes a Jesús, te arrepientes de tus pecados, Jesús vive en tu vida, Él te va a hacer libre. Y sí, hay cosas que se van a ir así de tu vida. Y hay otras cosas que Dios va a usar toda tu vida para transformarte y para cambiarte. Pero es una guerra que es muy, muy, muy real. Pero el Espíritu de Dios es el único que puede darnos la victoria sobre la carne. No hay ninguna terapia, no hay ningún grupo de autoayuda, no hay ninguna organización, no hay ningún hombre que te pueda ayudar y que nos pueda ayudar para vencer la poderosa carne en nuestra vida. Solo el Espíritu de Dios. Entonces, a veces ahí estamos nosotros nada más como que intentando, esforzándonos para dejar, para cambiar y pruebo esto, pruebo lo otro y aunque sé de Jesús y aunque tengo su palabra, no, esto es demasiado sencillo, mejor voy a echarle la mano a Dios y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y así seguimos a veces, nada más en un círculo ahí dando vueltas. El Espíritu de Dios. Verso 19 al 21, el 18 me lo brinco rapidito. Verso 19 al 21 de Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí manifiestas quiere decir evidentes. Las obras de la carne son muy evidentes, se ven enseguida, dice. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí están las obras de la carne. Esto es lo que somos sin Cristo, o lo que somos capaces de hacer sin Cristo en nuestra vida.
Es una lista impresionante de lo que el hombre hace o es capaz de hacer si Jesús no tiene el control de nuestra vida. Quiero leerte estos mismos versículos del 19 al 21, pero en la Nueva Traducción Viviente. Hay ciertas palabras que a lo mejor no estamos muy familiarizados con. A lo mejor esta versión te va a ayudar a poder captar un poco más la idea. Dice, cuando ustedes, verso 19, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Verdad que sí? Todos decimos, sí, amén. Se ve muy evidente. Inmoralidad sexual, lo primero que menciona en la lista, de cualquier tipo. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Por si no está el tuyo, otros parecidos. Ok, ¿necesita mucha descripción esto? Creo que no. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero generalmente somos buenazos para enfatizar ciertos pecados. Mira, la fornicación, sí, yo he sido siempre fiel a mi esposa. Pero eres una persona que tiene arrebatos de furia. Y está en la misma lista. ¿Ok? No, es que eso de la inmoralidad sexual es tremendo lo que se ve en las calles. Pero tienes celos en tu corazón. La misma lista. Tú y yo categorizamos esto. Ponemos ciertas cosas como más graves y apuntamos con el dedo. Pero los que son a lo mejor más invisibles, o sea, un adulterio se ve, o sea, pasó, una familia se destruyó, pero el celo crece oculto en el corazón. No tiene muchas ramificaciones, no se ve muy visible. Entonces lo puedo ocultar. El asunto es que tanto el celoso, el envidioso, el que tiene arrebatos de furia, el que practica esas cosas no va a heredar el reino de los cielos. Igual que el inmoral sexual. Hoy vivimos en una cultura donde la inmoralidad sexual es tremenda. La verdad. Y la Biblia habla claramente de hombre y mujer. ¿Ok? A veces los cristianos nos escandalizamos de ciertas cosas y decimos, eso está horriblemente malo. Y sí está horriblemente malo. Pero toleramos los celos, los pleitos y no somos igual de rigurosos con esto y con lo otro. Y están en la misma lista. Para Dios es pecado. No tiene apellido. Sí, lo menciona Pablo para hacernos entender que los alcances del pecado son más grandes de lo que imaginamos. Ahora, cuando tú ves los pecados y estas obras de la carne, y cuando lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la razón del pecado siempre es la misma, es falta de amor. Número uno, es falta de amor con Dios. Y segundo, es falta de amor con nuestro prójimo. Lee los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta que están divididos en dos grupos. Primero estoy pecando en contra de Dios y después estoy pecando en contra de mi prójimo. Cuando tú ves estos pecados, o sea, todo pecado es en contra de Dios, pero también hay pecados que son en contra entre nosotros. Entonces, el fondo del problema, cuando yo peco, cuando tú pecas, es que no amamos a Dios como debiésemos amar, o no amamos a Dios como decimos amar a Dios. Amo más mi pecado, amo más ese deseo y quiero satisfacerlo. Ahora, mira lo que dice Juan en Primera de Juan. Ve hacia tu derecha, Primera de Juan, capítulo 1.
verso 9 y 10 y después el capítulo 2, verso 1. Primera Juan 1, 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, si vas a tomar el Navegantes 1, vete aprendiendo ese versículo. Te estoy dando ahí una ayuda. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice, si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo a Dios de que Él es un mentiroso. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Son dos cosas distintas. Cuando leímos en Gálatas 5, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí Juan dice que el que dice que no peca es un mentiroso. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decirnos la Biblia? Es que el hecho de que Jesús viva en tu vida y que tú y yo seamos cristianos y tengamos una nueva naturaleza, no significa que vamos a dejar de pecar. Vamos a pecar todavía. Porque estamos en este cuerpo y hay esa lucha y hay días donde ganamos y hay otros días donde perdemos. Pero de lo que está hablando Pablo en Gálatas, está diciendo que hay una diferencia entre practicar y hay una diferencia entre pecar, un pecado. O sea, cometer un pecado. Una práctica. ¿Qué es lo que es practicar? Lo busqué en el diccionario. Practicar es realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad. Si tú y yo estamos cometiendo de manera reiterada y habitual, sin ningún tipo de arrepentimiento de lo que estoy haciendo, estoy en esta categoría que dice Pablo en Gálatas. Pero si yo no es una práctica común, si y no quiero hacer eso, y de repente tropiezo, digo, otra vez lo hice. Eso no te transforma en que no eres un hijo de Dios. Hay mucha gente que vive condenada porque por alguna idea o piensan de que ya como es cristiano ya nunca más va a pecar. Entonces cuando peca es como que perdió su salvación casi. Y no es así. Pero una persona que tiene al Espíritu de Dios, que tiene a Jesús en su vida va a comenzar a ser transformada. Su vida va a comenzar a parecerse más a Jesús. Los pecados muchos Dios los va a quitar así y otras cosas en tu vida, en mi vida, vamos a pasar por un proceso de transformación y van a ir perdiendo el poder en nuestra vida. A lo mejor en esta etapa en tu vida, Dios está haciendo énfasis en cierta área a lo mejor de tu carácter. O sea, el año pasado como que Dios siempre me apuntaba el dedo en el mismo lugar. Y decía, soy horrible, Señor. Y después otra, y no me había dado cuenta de esto otro. Y como que Dios está trabajando así, Edgar, esto, no porque no me ama, no porque ya no soy su hijo, sino porque Él quiere transformarnos. Y siempre va a haber un área en tu vida en la cual Dios va a apuntar con el dedo. Esto se tiene que ir de tu vida. Esto ya no puede continuar. No puedes ser así de enojón, no puedes ser así con ira, no puedes andar así furioso, no puedes seguir viviendo enojado con todo el mundo, no puedes seguir siendo rencoroso con todos, no puedes seguir teniendo un corazón no perdonador. No puedes, no debes. Y el Espíritu de Dios hace eso en nuestra vida. Esas son las obras de la carne. Ahora, verso 22 de Gálatas 5. Más el fruto. Ahí hay un contraste y nos dice las obras del Espíritu. Chécate. Es el fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fruto. Ahí está la palabra que nos importa más. Fruto. ¿Qué es un fruto? Busqué definiciones. Un fruto
es algo que el fruto se origina o proviene de algo. Es el resultado de algo. Un fruto es el resultado de algo que sucedió, de algo que ocurrió. Eso es un fruto. Pero un fruto también es el resultado de algo que ha sido sembrado, ¿verdad que sí? O sea, no puedo esperar en mi patio que crezca un manzano si nunca fui y sembré un manzano. Entonces, yo no puedo esperar ciertas cosas si yo no he sembrado algo que tenga que ver con eso. Ahora, todo lo que sale es algo que ya está también. O sea, estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que fue sembrado en nuestra vida? Lo que fue sembrado en tu vida fue el Evangelio. Las buenas noticias de Jesús. ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesús? Es que tú y yo estábamos separados de Dios. Somos pecadores, estamos distanciados de Él por lo que hicimos. No vivimos la vida que a Dios le agrada, violamos sus mandamientos. Y eso nos hacía merecedores de la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que Dios dice. Ahora, como un acto de amor y de misericordia, Dios envía a su Hijo. Y la buena noticia es que ya no necesitamos seguir estando separados de Dios. ¿Qué es lo que debe de ocurrir para que haya una reconciliación con Dios? Yo necesito, número uno, reconocer mi condición, reconocer que soy un pecador, que no he vivido de acuerdo al estándar de Dios. ¿Y cuál es el estándar de Dios? Perfección. Cuando yo reconozco mi condición y acepto el regalo de la salvación por fe y pongo mi confianza en Jesús, yo soy salvo, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Y esas son buenas noticias. Que Dios, lo que merecemos, no nos lo da. ¿Y qué es lo que tú y yo merecíamos? Juicio y la ira de Dios. Y Él no nos da eso, sino que nos da su amor, su perdón, nos regala la salvación por gracia. Y esas son las buenas noticias, es el Evangelio. Entonces, cuando eso viene a mi vida y yo lo creo, el Evangelio es sembrado en mí y el Evangelio empieza a producir cosas en mi vida. Y mi vida comienza a ser cambiada y transformada. Y hay una evidencia. Un fruto es algo natural que produce. ¿No ves a una manzana estresada queriendo crecer? Como que viendo el reloj, hoy crecí 1 milímetro. No, una manzana crece natural. ¿Por qué? Porque está pegada al árbol. Porque es el fruto de un árbol que ha crecido y que está mostrando evidencias de que es un manzano. Entonces, cuando hay fruto es una evidencia y es una señal de que hay vida. Cuando hay vida, hay fruto. Ahora, aquí Pablo dice que cuando Dios vive en nosotros, cuando Jesús vive en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Y cuando su Espíritu está en nosotros, va a producir y van a haber ciertos frutos o cierto fruto que es una evidencia de que Él está en nosotros. Y no tiene que ver con algo que hacemos, como son los dones, sino que tiene que ver con algo que somos, que tiene que ver con nuestro carácter. ¿Y qué es lo que Dios produce en nosotros? Dice que Él produce, y lo primero que menciona es que es amor. Y fíjate y observa algo muy, muy importante. Muchas veces lo decimos y decimos los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Pero Pablo nos está diciendo frutos. Y fruto es singular. Dice no dice son. Entonces Pablo está mostrándonos una verdad de que el fruto del Espíritu es singular. Es como si vieras a lo mejor una canasta con frutas, diferentes frutas. Entonces ves amor, ves paciencia. Yo voy a elegir esta porque esta es la que yo quiero. Y dice, pues cada quien elige lo que quiere. Y cada quien va a producir a lo mejor algo. No es una canasta de frutas. Esto es un solo fruto. Es como si agarrases este fruto y lo vieras por los diferentes ángulos, por arriba, por abajo, y vas a ver diferentes ángulos de la fruta, pero sigue siendo el mismo fruto. Y es lo mismo con el fruto del Espíritu. Cada una de estas cualidades es lo que Dios quiere producir en mi vida.
Cada una de estas que están aquí en la lista son importantes para Dios. No es así como que al gusto del consumidor. Sí, yo quiero ser más amoroso, pero no quiero ser más paciente. No quiero esperar en la fila, entonces eso me lo brinco. No, o sea, Dios va a producir todo eso en mi vida. Es un solo fruto, es singular. Y lo primero que menciona, la primera evidencia de que el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida es amor. Amor. Amar es el resultado de nacer de Dios, es el resultado de conocer a Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4, 7 al 8 de la Nueva Versión Internacional. 1 Juan 4, 7 al 8 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 7 al 8. Entonces ahí dice claramente que el amor es un resultado de nacer de Dios y de conocer a Dios. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, cuando hubo un nacimiento espiritual, Dios derramó su amor y nos dio la capacidad de poder amar como Él nos ama. Este amor que la Biblia habla no es el amor que tú y yo tenemos como el amor entre cuates, entre familia, que es muy natural. El amor que la Biblia habla es el amor ágape, que es el amor que se sacrifica, el amor que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Es el amor con el cual Dios nos amó, es el amor con el cual Jesús amó a sus discípulos. Jesús nos amó de esa manera. Ese es el amor que es una característica de la vida cristiana cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. La gente dice, las iglesias que son muy sensacionalistas respecto al Espíritu Santo, dicen que la evidencia de que tienes al Espíritu Santo es que hablas en lengua. No creemos eso. Creemos que la evidencia que el Espíritu Santo está en tu vida es que vas a ser una persona amorosa. Vas a tener el amor de Dios. Ese es el fruto que Dios produce en nuestra vida. El amor ágape, producido por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. En Juan 13:34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. El amor con el que Jesús le dice a sus discípulos que deben de amarse es el amor con que Él nos amó. Chécate eso. O sea, no dice: Edgar, tú ama con el amor con que tú quieres. Yo bajaría el estándar, ¿verdad? No, dice que debemos de amarnos como Jesús amó. ¿Y cómo Jesús amó? Con sacrificio, dando su vida. No pensando en sí, pensando en el otro. Entonces, ¿cómo tú y yo como esposos estamos amando a nuestras esposas de esa manera? Sin pensar en nosotros. ¿Verdad que necesitamos la ayuda de Dios para eso? Claro. ¿Cómo tu esposa vas a hacer lo que te toca a ti sin la ayuda de Dios? Necesitas la ayuda de Dios porque lo que Dios te pide a ti es imposible sin la ayuda de Dios. Y todas las cosas que Dios nos pide es imposible sin la ayuda de Dios. Entonces, amor. Amor es lo que Dios produce. Jesús le dijo a sus discípulos de que el mundo iba a conocer que somos sus discípulos si nos ¿qué? Amamos unos a otros. No dijo si hacen milagros, si hablan en lenguas. No, el mundo nos va a conocer en que somos verdaderamente sus discípulos si nos amamos unos a otros. Jesús dijo que toda la ley se resumía en amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahí está. Entonces el Espíritu de Dios viene y nos da un amor. Ese es un fruto que produce. Lo segundo, habla de gozo. Gozo es alegría y satisfacción profunda, independiente de mis circunstancias, pero dependiente de Dios. El gozo es alegría y satisfacción profunda, independiente de mis circunstancias, pero dependiente de Dios. ¿Se acuerdan la película En busca de la felicidad? Fue muy conocida y todos, más o menos, todos los días nos levantamos porque queremos ser felices. Sería muy raro, puede haber, seguro, alguien que se levante y no quiero ser feliz hoy. No sé, pero todos queremos ser felices. El problema es que nos equivocamos cuando ese es nuestro enfoque. Dios no nos creó para buscar la felicidad. Dios nos creó para buscarlo a Él. Y cuando nos encontramos con Él, Él produce alegría en nuestra vida.
Pero la felicidad, si tú la buscas en cualquier cosa que no sea Dios, eso se te va a ir. Lo vas a perder. Y cuando eso se acabe, tu vida se va a venir abajo. Pero si buscamos y encontramos dónde Dios quiere, que es en Él mismo, Él nos va a dar gozo y no va a depender de las circunstancias que me rodean. Muy importante. Lo tercero es paz. ¿Cómo el mundo quiere paz? ¿Cómo el mundo busca paz? Yo busco paz solucionando los conflictos a mi alrededor. Si los problemas y los conflictos a mi alrededor se terminan, yo voy a tener paz. Pero bien sabes de que eso es casi imposible. O sea, puedes medio administrar o resolver conflictos, pero siempre van a haber conflictos. Y conflictos pequeños, grandes, que te van a robar la paz. Me van a robar mi paz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero la paz que Dios nos promete no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean, sino que tiene que ver con algo que Dios produce dentro de nosotros. Y no es este rollo así como que de meditación, de que busca muy profundo dentro de ti. No tiene nada que ver con eso. Es con que Dios está en ti. No es que tú eres Dios, sino que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Y cuando Él vive dentro de mí, no importa las circunstancias que estén ocurriendo a nuestro alrededor. Sí, tenemos la tendencia a preocuparnos, a afanarnos, pero tenemos que recordar de que la paz que Dios y que Jesús nos prometió no tiene que ver con las circunstancias favorables de este mundo. Tiene que ver con mi relación y mi comunión con Él, con Dios. En Juan 16:33 Jesús le dijo esto a sus discípulos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde? ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y dices, es una contradicción. Paz y aflicción no van juntos. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está, no es sorpresa. Cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué estoy en aflicción? Te va a decir, lee la Biblia, mijo. Ahí está, es parte de la vida. Pero hay un contraste. Confiad, yo he vencido al mundo. No dice confiad, yo he vencido, entonces tú no vas a tener aflicción. No dice eso. Dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero hay una diferencia cuando estás en una tormenta, que el agua está afuera, a que el agua está entrando, ¿verdad? Dios nos promete que dentro, aún dentro, lo más en nuestra vida, sin importar lo tormentoso que esté la tormenta afuera, yo puedo tener paz dentro. Porque ahí está Jesús. Porque Él nos da paz. Porque su Espíritu nos da paz. Paciencia. Paciencia, la palabra tiene que ver con constancia durante la adversidad. ¿Verdad que cuando viene la adversidad queremos tirar la toalla? No, ya no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Pero cuando Dios produce ese fruto en nuestra vida, vamos a tener constancia durante la adversidad. Pacientes. Resistir. También necesitamos paciencia entre nosotros, ¿a poco no? Necesitas paciencia con tu esposa, necesitas paciencia con tu esposo, necesitamos muchísima paciencia con nuestros hijos a cierta edad. Necesitamos paciencia aquí entre nosotros, ¿verdad? Ay, otra vez me tocó verlo y saludarla. Hoy dice, ay, mejor me siento acá. Necesitamos paciencia. Y Dios produce paciencia en nosotros, no quitándonos la adversidad, sino ayudándonos a resistir, a caminar la milla extra en medio de la adversidad. Bondad tiene que ver con inclinación a hacer lo bueno. Tú y yo, la Biblia dice que somos pecadores. Nuestra inclinación es hacer lo malo. A un niño no le enseñas a hacer lo malo, el niño lo sabe desde pequeñito. Nada más que es inocente, no sabe mucho, pero hace lo malo. A un niño tenemos que enseñarle a hacer lo bueno. El corazón del hombre, la Biblia dice, es pecaminoso, porque esa es nuestra condición. Entonces,
tenemos una tendencia a hacer lo malo, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, ahora cambia esa tendencia. Ahora nuestra tendencia va a ser hacer lo bueno. No es que siempre vamos a hacer lo bueno o que nunca vamos a pecar, pero nuestra ruta va a cambiar. Y eso lo produce el Espíritu de Dios. Benignidad. Benignidad tiene que ver con misericordia, con ser piadoso. El Espíritu de Dios nos hace ser personas más misericordiosas con los demás, entre nosotros. Después habla de bondad. De bondad, después fe. La fe no es natural en ti y en mí. Lo natural en mí es, yo soy bien incrédulo y bien escéptico muchas veces y bien pesimista. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra vida, va a producir esa fe que es necesaria para la vida cristiana. No es natural en nosotros, pero Dios produce fe en nuestra vida. Después habla de mansedumbre. Mansedumbre es humildad. ¿Y dónde vemos todas estas cualidades? En Jesús. Jesús tiene todo esto. Mansedumbre, humildad. Una persona definió humildad como poder bajo control. Y ese es Jesús. Pudiendo hacer o destruir a sus enemigos, Él tuvo el control. Y por último, templanza. Templanza es dominio propio. No es fuerza de voluntad. Es diferente. No es yo puedo, yo sí puedo. No es yo sí puedo. Es Dios puede a través de mí. Dios me va a dar la capacidad de poder hacerlo. Dominio propio. Y a veces yo pienso, soy bien ingenuo. No, mi mejor esfuerzo sí lo va a lograr. No. Ya sé hasta dónde me lleva mi esfuerzo. Es limitado. Pero es la capacidad de Dios que nos permite esforzarnos hacia donde nadie más puede ir. Es templanza, dominio propio, no fuerza de voluntad. Ahora, todas esas cosas son evidencias que Dios produce en ti y en mí. No unas, sino que todas. Y cuando una persona está creciendo en su relación con Dios, estas cosas se van a ver. Ni tú ni yo tenemos la capacidad para hacer esto. Entonces, para terminar, ¿por dónde parto? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Acompáñame a Juan 15. Juan capítulo 15. Mira lo que Jesús dice. Del 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es permanecer. La palabra que se repite, permanecer. Permanecer es quedarse en un lugar fijo, en una posición, en un lugar. ¿Y cuál es el lugar donde debemos de quedarnos fijos y tranquilos? Es en Jesús. Conociéndole, amándolo, siendo amados por Él. En su palabra, debemos de permanecer en su palabra, conociendo su voluntad. Y cuando tú y yo nos quedamos con Jesús y seguimos a Jesús, estas cosas, estos frutos del Espíritu, Él los va a producir en ti y en mí. Tú no puedes decir, yo voy a ser más amoroso porque yo quiero. No puedes. Yo quiero, pero yo no puedo. ¿Cómo eso va a ser en mi vida si yo permanezco en Jesús? ¿Cómo ser más paciente? ¿Cómo tener más dominio propio? Permanece en Jesús. Conócelo. Conoce su palabra. Estás luchando con una tentación en particular en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? No te enfoques en esa tentación, enfócate en Jesús. Permanece en Jesús.
y Él va a producir estas cosas en nuestra vida.